Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, Bemasi estrategiren urteroko deialdiari, txoko bat egin diozuelako. Dana da berezia, zen egizu esatea. Azgintezke esanez, eskerrak ematen ona gerturatu zareten hoi, eskerrak ematen gaur bereiziki pantailaren bestaldean gurekin ari direnei, eskerrak ematea da gizalegiak agintzen duena horrelako topaketa bat gertatzen denean. Baina aurten berezia da eskerremate hori. Realmente este año todo es muy especial. Creo que no hace falta que ahondemos en los motivos, pero tal vez sí en las percepciones que podemos tener sobre ellas. Cuando empezamos a preparar este evento de presentación, sabéis que es un fijo en la agenda, más o menos por estas fechas, normalmente un poquito antes, en junio, empezamos a trabajar sobre ello, incluso antes, cuando empezamos a trabajar sobre los contenidos del propio libro, ni por asomo hubiésemos imaginado que íbamos a estar así y aquí. Que íbamos a estar de esta manera, quiero decir, con algunos buenos y buenas amigas en esta sala y con muchísima gente al otro lado de la pantalla, a quienes les agradecemos sobre todo el esfuerzo, porque somos muy conscientes de que seguir una presentación, una conversación de este estilo, desde donde quiera que estéis, haciendo cualquier cosa que estéis haciendo, además de seguir la presentación, pues no es nada sencillo. En cualquier caso, el proceso de preparación de este libro no ha sido muy diferente al que ha sido en las ediciones anteriores, y esta ya es la novena. Nos pusimos a trabajar y a preguntarnos sobre qué cuestiones nos gustaría poner en este año la mirada, la reflexión que normalmente este libro blanco nos permite hacer. Bueno, todo estaba ya en marcha, ¿verdad, Sabine? Casi podemos decir que este año hemos escrito 2 libros que todavía no se han publicado. Luego ya veis que realmente las cosas son raras, porque el libro lo podréis consultar y lo podréis descargar en cuanto terminemos esta presentación. Por lo tanto, no se le puede llamar todavía normalidad, aunque ya en esta cotidianidad estamos encontrando muchos elementos sobre los que poder apoyarnos para seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, incluso cuando las circunstancias no eran para nada favorables, que es reflexionar sobre qué necesita esta sociedad, qué necesita este país, qué necesitan nuestras empresas, desde la visión de querer hacer una contribución, humildemente, y desde la reflexión que a cada uno de nosotros y de nosotras nos toca. Bueno, unas cuantas personas os habéis acercado hasta aquí, hasta esta sala de Bilbao Berrikuntza Factory. Eskerrik asko, Bixente Atxa, badakit hemendik zarela, mila esker benetan, ezin goxoago, ezin erosoago eta ezin hobeto hartu etxe eder honetan. Beraz, mila esker, os agradecemos muchísimo que estéis aquí con mascarillas, respetando las distancias, y curiosamente, precisamente por todo ello, pues os sentimos especialmente cerca. Vuelvo a decir, para que no se nos asuste nadie que no nos vea, respetando todas las distancias. A quienes sí reconozco con y sin mascarillas, a las personas que están hoy aquí, que son las que se van a encargar de presentarnos el libro y de conversar sobre este extrañísimo año que aún así nos está poniendo donde estábamos en realizar esta aportación. Jon Fernández, eskerrik asko, gurekin hemen izateagatik, director gerente de Orbea. Mikel Barandieran, consejero delegado del grupo de Dominion. Ongi etorri, mila esker zuri ere. Y, como no, Sabine Azua, socio director de Bemasi Strategy, que es además el anfitrión, con permiso de Vicente, que nos ha cedido una sala maravillosa para que tengamos esta conversación. Bueno, además de poder compartir el espacio, Sabine, este año y todos los años anteriores, los dos compartimos querencia por un autor, por Mario Benedetti, que, como siempre, a través de la poesía y casi sin darnos cuenta, nos iba colando algunas verdades como puños. Decía, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y estamos a 30 de junio de 2020, habíamos diseñado un contenido para responder a una serie de preguntas y de repente nos han llegado otras. Bueno, pues nos toca otra vez, Sabine, navegar sin mapas, sin cartografía, ¿no? Gracias, Pili, por todo.
Es un poco atípico en la presentación de este año. Al principio confesamos que estuvimos a punto de tirar la toalla, que pensábamos que no valía el esfuerzo. Algunos se nos ha molestado porque decía que tenía toda la colección y que le iba a faltar el 9º ejemplar y que por favor hiciéramos una edición reducida para coleccionistas. Evidentemente hemos decidido no hacerlo. Afortunadamente la pandemia nos permite ahorrarnos un dinero, lo que cuesta la edición del libro. Y lo primero, pues, agradecer a todos los que habéis colaborado en el libro, también a John, a Miquel, que nos quieran acompañar desde el principio. Debo decir que me costó algo así como 1 minuto de conversación cambiarles 3 veces la fecha en función de cómo iban los acontecimientos, si iba a haber confinamiento o no iba a haber confinamiento, y sobre todo lo que ha sido, sí, hemos vivido, en este libro ha vivido todo el proceso de transformación que nos ha traído la pandemia, ¿no? Teníamos preparado el artículo, pues todos los artículos estaban elaborados. Teníamos 9 contribuciones externas. Voy a usar chuleta luego porque todos los años se me olvida alguien y no quiero que me vuelva a pasar, entonces sacaré gafas y chuleta para hacerlo. Y nos tuvimos que ir adaptando, ¿no? Lo primero fue que los artículos que en diciembre nos parecían, que es cuando cerramos la recepción de los artículos para preparar el libro, nos parecía que estaba ya en línea con cómo iba el mundo, hacia dónde íbamos, pues evidentemente tuvimos que volver a cada uno de los autores, devolverle el artículo y decir: estamos en una nueva realidad, ¿queréis cambiarlo, no queréis cambiarlo? Y pues algunos han decidido que hay cosas que cambian, pero hay cosas que son, sobre todo en el mundo de la estrategia, son permanentes, ¿no? Entonces tuvimos que pasar por este proceso, reconvertirlo y pensar la forma, ¿no? Ha sido un mecanismo complicado, pero al mismo tiempo ha sido también una oportunidad, y lo debo decir por esta transmisión en streaming, ¿no? Nos ha sorprendido que hemos hecho una convocatoria sin hacerla muy abierta, sino simplemente con los contactos que tiene BMASI. Esto es aprovechar siempre para hacer un anuncio comercial de lo potentes que estamos en el mundo y en el mercado, y se nos han apuntado pues alrededor de 300 personas. Estáis oyendo desde América Latina, que son unos cuantos, desde Cataluña, que también hay unos cuantos, en Madrid, etcétera, y algunos vascos que tenemos repartidos por el mundo, pues son Guietorri. Y simplemente, como sé que la siguiente pregunta es reformular quiénes van en el libro, un breve repaso por los artículos del libro para que veáis de qué estamos hablando en esta etapa. Cosas que cambian y cosas que no cambian. Evidentemente no podíamos obviar el coronavirus, y hay 2 artículos específicamente orientados a explicar cómo entendemos nosotros que está cambiando la sociedad o qué cosas que van a cambiar. Algunas no son cambios, sino son aceleraciones de tendencias que ya estaban ahí y que simplemente han renacido, han rebotado o han cogido mayor preponderancia. Hay algunos temas vinculados con la estrategia, hay temas bastantes con liderazgo y personas, hay temas vinculados con la competitividad en su conjunto y algún tema con recomendación también del sector público, ¿no? Para los que después de esto, hay gente que nunca lee el libro, pero por si acaso, si alguno tiene interés en leerlo, el capítulo de estrategia podríamos decir que tiene 5 elementos importantes, ¿no? Hay un artículo sobre la ventaja competitiva transitoria. Habéis visto que en libros de management siempre estamos hablando y siempre se ha hablado de la ventaja competitiva sostenible, y siempre cuando vamos a los proyectos decimos ¿cuál es tu ventaja competitiva sostenible en los mercados? Nosotros hoy lo que vemos es que combina algunas ventajas que son sostenibles en el tiempo con otras ventajas que las ganas durante un periodo de tiempo, te las presta el mercado, te las prestan los competidores. Has aprovechado una oportunidad y ver cómo se debe de jugar con esas ventajas. Lo estamos viviendo en el COVID, ¿no? Es uno de los temas que está pasando en este momento, aprovechar oportunidades, aprovechar huecos y elementos para constituirlo, ¿no? No podía ser menos en una época donde lo digital ha cobrado especial relevancia. Hay un artículo que está escrito con anterioridad al COVID sobre la digitalización en empresas industriales. Nuestro tejido empresarial tiene un fuerte, y ojalá que siga teniendo un fuerte componente industrial, pero evidentemente es una parte que conlleva los servicios, conlleva la digitalización, y queríamos dar una pasada por ese mundo que está algo reformulado con el tema del COVID, pero que básicamente volvía a insistir en la necesidad de andar eso
como ventaja competitiva. También hablábamos de un tema que es recurrente en todos nuestros libros, que es las estrategias de valor compartido, ¿no? Cómo podemos hacer estrategias de futuro a empresa, sociedad, para desarrollar más competitivos, satisfaciendo necesidades sociales, mejorando las condiciones de vida de la gente, pero ganando dinero, ¿no? Hay un caso muy bonito sobre un trabajo que hicimos en Monterrey y escriben a la limón nuestros consultores con el CEO de la empresa de allí, ¿no? También teníamos un artículo sobre cooperación. Yo creo que es una de las palabras que más hemos repetido a lo largo de la pandemia: cooperación, solidaridad, trabajo compartido, comunidad, etcétera. Nosotros estamos convencidos, antes y después de la pandemia, que gran parte de lo que tenemos que hacer como estrategia competitiva en las empresas viene orientado por la cooperación. Desde las capacidades de una empresa, cómo podemos vincularnos con el resto del entorno, ¿no? Ese es un tema importante. Y hay un tema que nos hace Donna Pace, la directora del Instituto de Bono, hablando de que ya nada es lineal en la estrategia, sino todo es rupturista, ida y vuelta, cambiando, que antes programábamos linealmente y las personas hacemos mucho planteamiento lineal. Hoy ya no existe eso y lo vamos a desarrollar, y se ha agrietado mucho más con la situación post-COVID. Hablamos mucho de cultura y personas, un tema que a mí que le gusta especialmente. Ya hay 3 artículos específicamente sobre eso, y además los 3 vienen de fuera, si podemos considerar en uno de ellos a Pili alguien de fuera, porque es como de la casa, ¿no? Que es un artículo de 3 guineas que os recomiendo leer sobre la necesidad de articular mecanismos también para seguir avanzando en la pertenencia de todo tipo de personas, en toda la igualdad, etcétera, dentro de los proyectos empresariales. Y tenemos 2 contribuciones externas, una de el que hoy cesa como rector del Tecnológico de Monterrey, Salvador Alba, que nos habla sobre los líderes emprendedores del futuro. Necesitamos líderes diferentes, y eso se ha visto también en la crisis. Líderes que transformen, líderes que sean capaces de dirigir una organización, de generar cultura, de generar pasión, de generar un proyecto compartido. Y también un profesor que yo creo que muchos de vosotros conoceréis, Luis María Huete, que es un profesor vinculado con el IES, que nos habla también de transformar a través de la cultura, cómo la generación de una cultura rupturista en las organizaciones proactiva genera ventaja competitiva. En temas de competitividad voy a empezar por un externo, pues ya como empezamos por casa, pues siempre, como es un habitual, mi hermano John, ¿verdad? Para los que no le conozcáis, me es difícil cuando uno habla de un hermano y ponerlo en otro nivel, pero bueno, mi hermano John nos hace un artículo sobre nueva competitividad, el desarrollo económico inclusivo, ¿no? Que es una de las bases, embrión del futuro libro que va a publicar, y creemos que es interesante ver algo que vamos a tener presente en la pospandemia. Vamos a dejar mucha gente atrás, vamos a tener que incorporar dentro del discurso de las empresas, los gobiernos, la educación y todo el mundo, el cómo somos capaces de hacer un desarrollo económico que garantice la sostenibilidad del proyecto, pero al mismo tiempo garantice la inclusión de todas las personas de la sociedad. Luego tenemos un artículo de nuestros socios del Copenhagen Institute of Future Studies hablando de las ciudades vacías y el planeta vacío, ¿no? Esos problemas que se están generando en los movimientos y las transformaciones sociales y cómo está impactando sobre la competitividad de los países, las regiones, etcétera. Es un artículo interesante hecho desde la vía de la prospectiva, ¿no? Luego teníamos también un artículo de nuestro otro colaborador habitual, fundador de BMASI, nuestro sueco Goran Rus. Algunos lo habéis visto porque lo hemos paseado bastante por Euskadi, que habla sobre la economía sostenible, ¿no? Lo que se está hablando del New Deal, el cambio climático, el Green Deal, todo lo que estamos viendo, la transición energética como mecanismo de transformación, incorporado de la visión de un consultor internacional con alta presencia en estos países. 2 artículos internos que creo que son importantes. Uno es, tenemos una rata hirviendo, que es para el sector de automoción, que es decir, que estamos como la situación de las ranas en el sector de automoción. Es un sector en ebullición. Algunas cosas somos capaces de ver el peligro, otras no somos capaces de verlos. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esa rana? ¿Cómo vamos a sobrevivir como ranas en ese entorno? Y otro artículo también interno, hablando de
de la estrategia energética, el cubo Rubik de la estrategia, ¿no? Cómo confirmamos el mix energético, cómo lo confirmamos con las necesidades de la sociedad, con la capacidad de las empresas para adaptarse a ese proyecto, etcétera, ¿no? Y hay aquí uno que sinceramente ni me acuerdo cuál es, lo cierto. Perdón, sí, perdona Primavera, ya que nos estás oyendo desde Montevideo, se me había olvidado el tuyo porque no entendía ni mi letra. Un programa, Primavera Garbarino es una socia colaboradora de BMASI desde su fundación, incluso antes de que fundáramos BMASI, y escribe sobre los problemas que hay en América Latina, las tensiones sociales, políticas, económicas y cómo va a influir, que creo que además, aparte de por la importancia de América Latina para nuestro entorno empresarial, es vital el entender esos nuevos cambios, esas situaciones que se están viviendo en América Latina y verlo. Me doy prisa con los otros dos porque si no se me va a ir la hora. Y luego hablamos en la última parte, tenemos un tema siempre en nuestros libros siempre hay uno o dos capítulos dedicados a la educación y al sector público, ¿no? Entonces hay un artículo sobre la transformación del sector público. Es verdad que durante la pandemia el sector público ha cogido un auge. Todo el mundo dice ahora lo público está en primer lugar. Pero o transformamos lo público para que realmente aporte valor a la sociedad o al final lo único que estamos haciendo es una sociedad dual entre lo público y lo privado. Entonces este artículo habla de la transformación necesaria de la administración para enfocarse en los retos sociales y cómo podemos trabajar. Y finalmente, y miro al rector, si ha solido colaborar con nosotros, el futuro de la educación pública. Es verdad que la educación durante esta fase ha estado terriblemente cuestionada, y no digo en plan negativo, sino que ha tenido que cuestionarse a sí mismo en sus mecanismos de trabajo, de gestión, etcétera, y hablamos un poco de esas tendencias que ya se veían, que venían antes, pero que esta pandemia lo ha agilizado, ¿no? Entonces, el contenido del libro va por ahí. Perdona, y me callo y luego ya que hablen los demás. Un contenido que, como decíamos, es un repaso a las cuestiones urgentes, pero también a las cuestiones importantes, que muchas veces coinciden. Y hemos visto hasta qué punto ese nivel de coincidencia ha sido alto en muchos de los trabajos que ya estaban previstos. Decía Sabin que ha habido tentación de tirar la toalla. Yo, que también lo he vivido desde el otro lado, os diré que ha sido una tentación, pero muy suavecita. Enseguida hemos visto que, por supuesto, que hay posibilidades de hacer frente a unas situaciones que, una vez pasado el shock inicial, te lleva a seguir haciendo lo que con mayor o menor acierto sabemos hacer, porque lo hemos escuchado muchas veces durante estos días, que ha habido tantas pandemias como personas, porque obviamente en lo sanitario el virus nos afecta por igual, pero la capacidad de hacerle frente, desde luego, no es la misma ni para cada una de las personas ni para cada una de las organizaciones, y esto podría aplicarse también a los territorios o a los sectores. Por lo tanto, lo primero es preguntar a nuestros invitados cómo están, en el sentido de cómo han podido hacer frente a esta situación, porque curiosamente representáis a sectores, a organizaciones que venís de mundos diferentes, pero compartís algunos rasgos que son comunes. Empiezo contigo, Jon. Orbea, parece ser que vuestro sector está ahí en el centro, en un espacio que no sé si tiempo muy favorable, pero desde luego no catastrófico, o al menos esto es lo que... Sí, bueno, todo parecía indicar, ¿no?, que no íbamos a ser de los sectores más afectados por esta crisis, ¿no? Y nosotros la vivimos, pues, yo creo que como la mayoría de nosotros, un primer momento en el que se empiezan a cerrar los mercados. Nuestro modelo es muy de facturación unitaria, cada una de las tiendas, y bueno, pues activamos un plan de contención muy a corto plazo, donde pues intentamos asegurar primero la salud de nuestras personas. Intentamos asegurar también y acompañar a nuestros clientes en esos momentos de cierre de los mercados. Intentamos asegurar nuestra caja. Se avecinaban periodos de incapacidad de facturar y no sabíamos por cuánto tiempo tampoco, ¿no? Y lo que sí hicimos también fue ser muy cuidadosos en actuar redimensionándonos, o estar listos para el redimensionamiento a corto plazo, pero no tocar absolutamente nada del medio plazo y del largo plazo. O sea, no tocamos ninguna inversión ni ningún gasto asociado a proyectos de medio o largo plazo.
los proyectos estratégicos permanecieron inalterables, la visión de la compañía nos tocó, no nos metimos en la cueva y tocamos pequeños elementos que teníamos que tocar. Nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio que está muy asociado a la entrega a contrapedido. Bueno, lógicamente, en mercados cerrados tuvimos que cambiar el modelo de negocio y actuar con pedidos fabricando contra almacén, no contra pedido, intentando asegurar pues la empleabilidad de nuestras personas, que no se fueran a casa y bueno, pues esperando que con el momento de apertura de mercados fuéramos capaces de aquello que estábamos almacenando venderlo, y efectivamente pues así es. Entonces hemos recuperado ya los planes de primeros de año y esperamos cumplirlos con cierta holgura, ¿no? O sea que, bien. Miquel, en vuestro caso, como dominio, nos hemos visto prestando servicio además en algunas instalaciones emblemáticas, podríamos decir, ¿no? Nos hemos visto en IFEMA, en el Hospital Temporal de la Fira de Barcelona. ¿Cómo se responde en ese momento? ¿Cómo se mueve una organización para poder responder a una demanda de esta naturaleza? Saludón a todos. Bueno, nosotros estos dos proyectos que comentas, la verdad que eran proyectos muy importantes, pero no dejan de ser anecdóticos un poco dentro de lo que hace Dominion, ¿no? Dominion, como compañía tecnológica de proyectos o soluciones tecnológicas y servicios, pues está acostumbrada a funcionar en un mundo muy disruptivo, en que pues, está muy acostumbrada a que haya cambios muy rápidos y a adaptarnos de forma muy rápida, ¿no? Y dentro de estos servicios que prestamos a nuestros clientes, muchos de ellos son servicios que se consideran esenciales, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos qué teníamos que hacer, un poco ayudar dentro de lo que estaba ocurriendo, pues lo fundamental fue decir y hacer lo que hacíamos, ¿no? Era seguir manteniendo pues, las redes de telecomunicaciones, las redes de energía, en muchos casos todas las instalaciones tecnológicas hospitalarias, etcétera, 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 ¿no? Tuvimos la suerte de que, como también prestamos servicios en industrias químicas o industrias complicadas, pues teníamos a disposición EPIs y pudimos fácilmente proteger a nuestros profesionales, ¿no? Y seguimos funcionando, no voy a decir en normalidad, ni mucho menos, porque estos servicios pues, son aproximadamente el 50% y algo de nuestra actividad, pero seguimos trabajando más o menos en normalidad. Es cierto que una de las partes fundamentales fueron los servicios sanitarios. Participamos en IFEMA, como dices, con plataformas específicas nuestras para todo lo que es la gestión de la farmacia y la dietética hospitalaria. Son algunas plataformas que tenemos instaladas en prácticamente el 80% de los hospitales del Estado y que dominamos y se prestaron, lógicamente, gratuitamente para este tema. Y luego participamos muy activamente en el proyecto de la FIRA en todo lo que fueron las instalaciones tecnológicas. Fue difícil, fue una situación difícil porque lo que teníamos era mucha dificultad con todo el mundo teletrabajando a conseguir los suministros necesarios para poner eso en marcha, ¿no? En ese mismo periodo estuvimos trabajando en construir un nuevo hospital en 90 días en Barcelona, que al final se decidió ampliar otro hospital porque la pandemia empezó a remitir y se consideró más adecuado ampliar un hospital, que fue el Hospital del Mar, y se fue una ampliación de algún hospital existente. Y ha sido realmente lo que hemos hecho, ¿no? Con referencia más a Dominion, pues sí, en un primer momento y por esa memoria histórica que teníamos del 2008, decidimos maximizar posiciones de caja. La verdad que nos pilló en una situación inmejorable porque estábamos en una situación de caja neta, ¿no? Y que te coja esta crisis con una posición de caja de más de 100 millones te da cierta tranquilidad, ¿no? Pero bueno, maximizamos todas las posiciones de liquidez, nos sentamos sobre más de 300 millones y eso nos permite pensar, bueno, no precipitarnos en ninguna de nuestras actuaciones. Y así lo hemos ido viviendo, o lo seguimos viviendo, ¿no? Porque aquí sí vemos que el tema va remitiendo poco a poco, ¿no? Sí. Pero yo creo que en Latinoamérica o en India o en otros países pues lo estamos viviendo, diría que intensamente, ¿no? Sí, eso quería comentaros, ¿no? Porque, bueno, decía que compartís rasgos, entre otras cosas, sois empresas internacionalizadas, ¿no? Y aquí estamos viviendo una situación en la que tal vez la percepción, lo hablábamos también, Miquel, cuando estábamos preparando este coloquio, la percepción que podemos tener es que, bueno, vamos poco a poco, encaramos otras fases, etcétera, pero vuestro negocio está
está en el mundo y el mundo no está en el mismo punto, ni muchísimo menos. Si nos hemos acostumbrado a ver curvas, quienes incluso no sabíamos que interpretarlas, pues estamos viendo cómo nuestra curva sí que es descendente, pero la del mundo, la OMS nos está advirtiendo estas semanas que estamos en el peor momento de la pandemia si tomamos como espacio de referencia el mundo, ¿no? Entonces, me gustaría saber vuestra opinión sobre cómo hacer frente a una situación que tiene unos rasgos tan distintos en diferentes localizaciones cuando sois empresas internacionalizadas. John y Miquel. Bueno, en nuestro caso, el hecho de que la pandemia tenga esos procesos de incorporación paulatina, de alguna manera, a la enfermedad en los distintos mercados, sí nos ha ayudado a estabilizar de alguna manera la actividad, ¿no? O sea, entre un cierre absolutamente total del mundo o un cierre de una parte de Europa y después de otra parte de Europa y ahora Estados Unidos y luego Latinoamérica, bueno, pues la actividad la hemos podido mantener de una manera bastante razonable, ¿no? Y eso a nosotros por lo menos nos ha ayudado, ¿no? Y luego yo creo que es importante lo que decía antes, ¿no? O sea, no entrar en pánico, ¿no? Nosotros nunca hemos entrado en pánico. Hemos sabido que la situación era complicada, pero hemos sabido mantener el timón en la dirección en la que teníamos y en la que entendíamos que debíamos de seguir, ¿no? Sabemos, por lo menos trabajamos con la esperanza de que a pesar de que el año que viene pues todo el mundo prevemos que va a ser un año muy complicado, por lo menos para la economía en general, pues todos esperamos en que se produzca cierta recuperación importante también a lo largo del año que viene, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es donde lo estamos viendo con cierta tranquilidad, ¿no? Y también la tranquilidad que, repito, estar en un sector en el que estamos viendo esto pues de una manera muy liviana, también tengo que reconocerlo así, ¿no? Así es. Es uno de los sectores niña bonita, ¿no? Sí. Todo el mundo te está haciendo el marketing, ¿no? Sí, sí. Hay que ser sostenible, transporte sostenible, bicicleta, movilidad, distancia social, inversiones públicas. Hay una cuestión que decía John que es importantísima, no entrar en pánico. Yo confieso que el 18 de marzo, que es el día que yo fui al confinamiento, el último día de este proceso, yo lo debo desde una empresa consultora que se dedica a la estrategia, pánico. O sea, el 18 a la noche es una de las peores noches en los últimos tiempos que pasó yo, porque pensábamos, claro, ¿quién va a seguir haciendo un proyecto de reflexión estratégica cuando tiene que hacer todo lo posible por contra el tiempo? La mayor parte de nuestros clientes si iban a seguir trabajando o no sabías cómo iba a ser el ritmo. Eso, por un lado, teníamos una buena cartera de clientes este año, estábamos en una buena situación y dijimos, bueno, esto se nos cae, pero también, y desde el confinamiento, ¿quién nos va a comprar algo? O sea, porque también es verdad que aquí todo el mundo dice que hemos hecho teletrabajo y lo que hemos hecho es llevarnos el ordenador a casa. Hemos pasado de estar en la mesa, llevarnos el ordenador y a ver cómo nos organizamos para gestionar, porque no estaba ni previsto, ni ordenado, ni gestionado, ni etcétera, ¿no? Tuvimos esa sensación de pánico. El pánico tiene que desaparecer el 19 de marzo. Afortunadamente es el Día del Padre, te relajas un poco y empiezas a pensar en otras cosas, ¿no? En otras carreras. Y entonces a partir de ahí sí que es verdad que esa asimetría del mundo que estábamos hablando, yo creo que va a ser una de las constantes en el poco tiempo. Vamos a tener que convivir con una situación post-COVID que no va a ser homogénea en el mundo, que va a haber puntos, hasta que no tengamos realmente una vacuna que lo pueda hacer, se pueda aplicar masivamente, etcétera. Va a haber situaciones donde vamos a estar en países con confinamientos, igual no tan masivos como ha sido esto, pero sí seleccionados, economías muy a la baja, necesidades sociales muy grandes que van a hacer estos proyectos. Entonces, lo que sí tenemos que tener es mayor capacidad de adaptación a lo que está haciendo. Yo te comentaba, John, antes de venir, que os ha pillado con los deberes hechos, porque no todas las empresas que hacen bicicletas tienen la posición que estabais vosotros. Entonces, sí es cierto que nos ha pillado entrenados, nos ha pillado entrenados en el teletrabajo. Nosotros somos una empresa en la que la conciliación la practicamos desde hace tiempo, entonces tenemos mucha gente habitualmente trabajando desde casa. Pues, no ha sido nada que nos haya llevado a tener que reaccionar rápidamente, sino ha sido un momento en el que hemos tenido que acelerar procesos que ya estaban establecidos de alguna manera, ¿no? Y generalizarlos en cualquier caso, ¿no? Pero no nos ha pillado de nuevos. Pues nosotros muy parecidos, realmente tuvimos un impacto muy desigual. Empezamos
yo creo que principios de febrero, un enfermo ingresado en Tailandia, un italiano. Luego lo vimos venir, vimos en nuestra oficina de Milán cómo se complicaba todo, pero lo seguíamos viendo como un poquito lejos. Y de repente aterrizó. Y sin embargo, lo que ha ocurrido luego, yo insisto bastante en nuestros comités de dirección, es que tenemos un poco la sensación de que está pasando cuando estamos en la peor situación, en la mayoría de los países en los que estamos trabajando, ¿no? Pero como estamos situados aquí, tenemos una percepción un poquito asimétrica de la realidad, ¿no? O queremos tenerla, no nos gusta mucho mirar al problema de frente, ¿no? Y yo creo que lo fundamental para sobrellevar esta situación, en nuestro caso, ha sido la cultura, ¿no? Nosotros le damos mucha importancia, nosotros tenemos una cultura muy marcada, que la definimos con esas 4 Ds de nuestra casa Dominion, y una de ellas es la D de descentralización, en este caso una descentralización que suelo decir yo, descentralización responsable, en que tenemos personas, empresarios en cada región, en cada país, que son muy conocedores de la idiosincrasia del país. Y no es lo mismo resolver un problema COVID aquí que resolver un problema COVID en Dinamarca o resolver un problema COVID en Estados Unidos, que hay una ayuda directa. En ese sentido es espectacular Estados Unidos, una ayuda directa que te ingresan el dinero en el banco en 4 días, es una cosa espectacular. O en Perú, que no tienes ninguna ayuda, o Chile, o que te voy a decir de México, que lo conoces muy bien. En India la situación es dramática, porque de repente te paran las obras y tienes que tener a toda la gente en tiendas de campaña hacinados y no sabes qué hacer, porque no los puedes mover de región, están casi peor que al aire libre en un trabajo específico. O hace poco, antes de ayer, tuvimos un problema serio en Arabia Saudita. O sea, estamos viviéndolo justo, como bien dices, en el peor momento, ¿no? Yo os diría que la cultura de la compañía es lo que nos ha ayudado. La D de la digitalización, fundamental, porque has dicho, teletrabajar, poder una compañía como la nuestra cotizada cerrar en tiempo y plazo en esta situación, pues parece mentira, ¿no? Pero bueno, para nosotros la digitalización, la tecnificación de procesos es fundamental, la diversificación también ha sido fundamental, nos ha ido llegando, lo hemos ido viendo, los procesos que hemos definido en unos sitios los hemos podido aplicar a otros, y la disciplina financiera que ha sido básica, ¿no? Estar tranquilos, tener cubiertas las espaldas para tomar las decisiones adecuadas ha sido fundamental. Con todo esto, ¿creéis que vamos a tener que cuestionarnos nuestros modelos de internacionalización? Más allá del 18 de marzo, Sabine, ya pasada la mala noche que todo el mundo tiene, cuando nos ponemos... Pero cuando nos ponemos a pensar sobre hacia dónde, ¿nos estamos cuestionando el modelo de internacionalización? ¿Creéis? ¿Se habla de repliegues? ¿Se habla de...? Yo creo que va más... Vuelve a hacer las cosas. Siempre que hay una situación como la que estamos viviendo, parece que todo es nuevo. Y yo creo que una cuestión que ha dicho Miquel, que yo creo que tenemos que aprender mucho en Euskadi, es la cultura, ¿no? La cultura que tienen yo creo que nuestro modelo de internacionalización, en base los modelos de muchas de nuestras empresas de internacionalización no ponen en valor lo local, sino que están gestionados fundamentalmente desde la concepción de que el centro somos nosotros. Yo, como trabajamos mucho en Guipúzcoa, yo suelo decir en el valle. Cada valle, de valle a valle, es el que tiene el centro y quiere trasladar su cultura, su forma de ser y su forma de ver. Durante el COVID lo que hemos visto es también que aquellas empresas que están que tienen una mayor base local, muy metidas en la cultura empresarial, etcétera, salen mucho más rápido. Creo que tenemos que cuestionarnos en cierta manera, pero que no es por la pandemia, venía de antes. O sea, nosotros tenemos empresas fuertemente internacionalizadas donde en los consejos de dirección no hay nadie de ningún otro país. Eso tiene que cambiar. O sea, no podemos querer ser una empresa global que tenga pensamiento global, que quiera ser diversa. A todo el mundo le pedimos diversidad, cooperación, etcétera, y nuestros modelos empresariales de internacionalización, muchos de ellos están basados en el control y el diseño. Y luego una segunda fase que creo que es vital, que creo que es una de las cosas de cambio importante que nos ha ido a dar, el cambio de los liderazgos, ¿no? Muchos liderazgos son por presencia, por autoridad, esa autoridad. Estos liderazgos desde la distancia, desde un liderazgo colaborativo, un liderazgo donde realmente tienes por una autoritas, que no tanto por el puesto, sino por confianza, etcétera, nos va a cuestionar también a formar equipos directivos cada vez más con mayor nivel de diversidad, pero al mismo tiempo con mayor nivel de cohesión y que la gente lo perciba, ¿no? Y luego la cultura lo que es la cultura, ¿no? A mí se me ha olvidado decir en la apertura, nada de lo que hemos hecho nosotros
ha sido posible sin el compromiso no de las personas que han escrito el libro o que hemos escrito en el libro, sino de toda la plantilla. Que toda la plantilla, esté o no es su nombre en alguno de los artículos, toda la gente que trabaja comparte un proceso y lo va haciendo. Eso en internacionalización es vital. Y luego lo que tenemos que ver es cómo ponemos cestas en distintos huevos, porque las cadenas globales se van a romper un poco y ahí tenemos que estar en varios sitios, ¿no? A mí me parece fundamental lo que dices. O sea, estoy 100% de acuerdo. Creo que el modelo de internacionalización como diversificación y crecimiento no hay otra cosa. O sea, evidentemente sigue vivo, muy vivo. Sí creo que esta situación ha puesto en cuestión los riesgos que hay en cierta supply, no en las cadenas de suministro, y que hay cosas que hay que cuidar en las cadenas de suministro porque hay riesgos importantes que los hemos visto ahora, pero que esa vuelta atrás que decías y tal ya estaba en cuestión previa a la pandemia, ¿no? Ya el modelo Brexit o nuestro amigo Trump con el American Fair, o ese desorden mundial en el que estamos viviendo pre-COVID, ya había algunos países que estaban reculando, por decirlo de alguna forma, dentro de sus políticas de expansión. Yo creo en el multilateralismo, yo creo que hay que estar en el mundo y creo hasta en una concepción de gobernanza global. Entonces, pues no voy a ir nunca contra la internacionalización, ¿no? John. Sí, vamos, yo estoy de acuerdo, pero al final, cuando te pones a reflexionar sobre si realmente los modelos de internacionalización tienen que cambiar, si las cadenas de suministro se van a modificar hacia cadenas de suministro más cercanas o más locales, yo al final no soy muy creyente de eso. Todo al final va a depender del valor que seas capaz de aportar. Si eres realmente capaz de aportar un valor diferencial a tu cliente y a la sociedad también, pues probablemente no tenga mucho que ver la distancia de la que te encuentres de él, ¿no? Nuestras cadenas de suministro son larguísimas, pero eso nos ha obligado a ser muy eficientes logísticamente. Y nuestros niveles de rotación son, yo diría que excelentes. O sea, no creo que sea tanto las distancias y el estar cercano. Tienes que estar cercano mentalmente a los mercados, ¿no? Eso sí. Pero en tu caso, que es la cadena, dices, cuando tienes plantas productivas en varios países del mundo, muchas veces tenemos tendencia a concentrar en lo local todo el conocimiento y luego el otro hasta las plantas tontas, ¿no? Que algunos de nuestros clientes les llaman exactamente así, plantas tontas, no gemelos de plantas tontas. Entonces, claro, es muy difícil. ¿Dónde se produce una innovación en el sector industrial? Además de las típicas por modelo de negocio, por adaptar al cliente, en las fábricas. Donde realmente se innova, o muchos de los proyectos en las fábricas. Y sin embargo, cercenamos en cierta manera esa cultura. No digo que todos, depende de la cadena de valor. Pero sí creo que ya venía también de antes una cierta sensación de regionalización de determinadas cadenas que antes eran globales. Y eso sí se va a dar. Y yo creo que para nosotros, como sociedad vasca, como empresa vasca, es una oportunidad. Porque el tamaño que a veces, que para ir a esa visualización global, a veces ha sido uno de nuestros problemas, pierde algo, no digo todo, algo de peso en lo que es la atención de esas cadenas más regionales, por decirlo de alguna manera. Si eso atendemos también el tema más que protección, a mí no me gusta llamarle protección, sí que hay cosas de proteccionismo. Vamos, yo si estoy en un país donde tú me fabricas en otro sitio y no me haces ninguna operación industrial, pediría que me hagas una operación industrial en mi país como elemento de desarrollo. Yo creo que eso se va a dar cada vez más y tiene parte que ver con el desarrollo también económico inclusivo. Cuando tú dices, oye, yo si quiero desarrollar un país, lo que no puedo hacer es librarlo de industria manufacturera y librarlo de industria de montaje y de última clase. Eso va a ser una constante. Si fuésemos presidentes de cualquier país de los que estamos hablando nosotros, pediríamos hacer eso. Creo yo. Fijaros que estamos analizando... Por favor. Te iba a hacer un apunte, por lo menos en lo que seas eficiente, ¿no? Más eficiente que los demás. Si no, no te estás cavando la tumba. No, pero hacerlo eficiente. Que ha ocurrido algunos niveles de proteccionismo como Brasil, en cosas poco eficientes, y al final generas otro tipo de problemas. Os decía que estamos analizando la ola desde debajo del agua, ¿no? Entonces hay veces que se nos va un poco la visión. Tal vez vamos a necesitar mucho más tiempo para entender ciertas cosas, pero no deja de ser llamativo si cada vez que
hemos escuchado, incluso hemos dicho, esto ha venido para quedarse. Plantamos un árbol, tenemos ya una selva, ¿eh? Porque todo lo que llega inmediatamente parece que no, esto ya ha venido para quedarse. Hombre, desplazará algo, parece, ¿no? No sé si os atrevéis a plantar otro árbol, pero de todo lo que estáis viendo ahora, ¿qué tendencias creéis que debemos mirar con especial atención? Se ha hablado mucho, por ejemplo, y lo habéis mencionado ya, del teletrabajo, que es distinto a trabajar desde casa, ¿no? Pero parece que por ahí sí que estamos viendo nuevamente algo que ya venía, que muchas compañías tenían aplicadas, que otras han visto, caramba, esto es una herramienta más que nos va a modificar. ¿Vale? Parece que ese puede ser un árbol para el jardín, no lo sé. No sé si veis alguno más. Bueno. Yo más que árbol, creo que es una parte de un árbol. Yo creo que el parte está cambiando el mundo del trabajo y va a cambiar el mundo del trabajo. Va a cambiar porque la sociedad está cambiando. Habrá algunos temas que tienen que ver con, no me gusta usar solamente la palabra conciliación, pero sí la forma en que las personas convivimos y convivimos con el trabajo. Eso va a cambiar, está cambiando ya. A veces nos genera problemas, a veces nos genera oportunidades. Eso lo va a cambiar. Y el teletrabajo o lo que son las fórmulas de trabajo en distancia, de cualquier otro elemento, va a formar parte de ese núcleo, ¿no? Vamos a tener siempre que combinarlo con la presencia. No hay nada que sustituya a la presencia. No es lo mismo hablarle a una cámara que hablarle a personas, es distinto hablar con esto, el trabajo nos cambia. Entonces yo creo que lo que sí cambia es que tenemos que ir enfocando nuevas formas de hacer trabajo y tenemos que hacer formas integradoras porque tenemos nuestras organizaciones más dispersas. Las tenemos dispersas geográficamente, las tenemos dispersas mentalmente y tenemos que buscar ese tipo de proceso. Sin duda la cultura es fundamental y para eso hace falta presencia, ¿no? Yo, de los memes que nos han ido llegando durante este periodo, que os han llegado a todos muchísimos, había uno que me hacía especial gracia, que fue el de quién ha forzado la digitalización en su empresa, el CEO, el CIO o el COVID-19, ¿no? Y es cierto que al final ha forzado, que ahora todos sabemos lo que es el Zoom, aunque es bastante incómodo, por cierto, ¿eh? Y yo lo que sí creo respecto al teletrabajo es que, además, en ciertos aspectos me gusta, creo que ahora viene con un cierto viento de cola porque ya teníamos una parte relacional importante hecha y construida, ¿no? Hemos comido con nuestros banqueros o con nuestros clientes, conocen la cultura de la compañía, has viajado por los países, entonces es mucho más fácil teletrabajar en esa situación que como modelo, partiendo de cero, empezar a teletrabajar, ¿no? Entonces creo que todo, como ocurre siempre, habrá un ajuste, ¿no? Nosotros sí hemos vivido que, por ejemplo, toda la parte un poco que tiene más que ver con los servicios telefónicos y tal, pues realmente las eficiencias del teletrabajo son mayores que las de estar en un centro de trabajo, pues por cuestiones de espacio, pero en otras áreas. Sí, nosotros, por ejemplo, nos estamos habituando mucho en los procesos de toma de decisiones, a nosotros nos han cambiado. O sea, el cómo tomamos las decisiones y el tiempo que nos tomamos para tomar decisiones y las informaciones que requerimos para tomar decisiones se ha modificado drásticamente. O sea, nos sentimos relativamente cómodos tomando decisiones en el que sabes que estás dominando el 70% de los elementos que tienes que dominar, que difícilmente vas a poder llegar a tener más información de la que tienes, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo probablemente que haya venido para quedarse, el cómo tomamos las decisiones. Y yo creo que algo que viene para quedarse también es el cómo los consumidores compran, no solo por dónde y qué canal utilizan, sino cómo hacen referencia a las marcas o qué es lo que le piden a las marcas los consumidores, ¿no? Y eso también es un cambio probablemente cultural y lleve tiempo, pero yo creo que está bastante incipiente, en el que el consumidor ya no únicamente te pregunta qué valor le estás aportando o cómo haces las cosas, ya te empieza a preguntar para qué estás tú ahí, ¿no? ¿Para qué haces las cosas? Entonces las empresas esas sin propósito de alguna manera o las marcas sin propósito, pues igual empiezan a tener alguna dificultad también, ¿no? ¿Qué valor van a aportar a la sociedad, ¿no? Que bueno, pues son cosas que el consumidor yo creo que
que ha habido también en ese periodo de confinamiento cierta transformación del que pintan las marcas aquí. Ya. Sí. Yo en la línea de tendencias, o más que tendencias, o cuestiones que creo que son relevantes, hay dos que a mí durante la pandemia yo creo que han cogido fuerza, y a ver cómo las gestionamos bien, es el sentido de comunidad. A mí esa me parece que lo que decían, la solidaridad de los balcones, llevarla a la solidaridad de la calle. O sea, yo creo que uno de los elementos que tienen que tener las políticas públicas, el trabajo que hacemos nosotros, es generar comunidades para poder satisfacer determinadas situaciones o sociales, o económicas, o empresariales. Es verdad que teníamos solidaridad a los balcones, pero que el día que nos dieron la suelta salimos todos como al vacío. Bueno, yo confieso que el primer día no salí, pero salió todo el mundo como sin ningún sentido de solidaridad por los que se quedaban en casa y por las personas que estaban sufriendo, ¿no? Entonces eso te da un cierto reparo, pero es verdad que yo creo que el llevar el sentido de comunidad a las políticas públicas, llevar el sentido de comunidad a las políticas de empresa, comunidad de personas primero dentro, comunidad de relación con la gente con la que te relacionas y desarrollo, yo creo que va a ser una de las claves. Si somos capaces de articular eso y articular mecanismos de mayor participación efectiva, no participación por reunirse, sino realmente de aportar soluciones, yo creo que la cooperación que se da a través de esa comunidad es muy importante. Esa es una tendencia, bueno, más que una tendencia, creo que es una situación que está. Y la otra es la gestión dual. Ahora que está muy de moda en el Grupo Mondragón lo de ¿cómo se llama? De empresas ambidiestras, que lo usáis bastante, como digo, porque hay varios de la corporación aquí, de las empresas de la corporación. Creo que es una cosa que está ahí, que siempre ha estado ahí y que durante la pandemia es lo que hemos intentado hacer, yo creo que todos, ¿no? Es la gestión dual. Siempre tienes que gestionar el presente y explorar el futuro. Sí. No es verdad, y eso no es anuncio comercial, no es verdad que no hay que pensar en el futuro. Hay gente que te dice, hay tanto nivel de incertidumbre que debemos de gestionar el día a día. No es verdad. No. Eso es lo que te lleva a la muerte. Lo que tenemos que hacer es tener una gestión de dos caminos. Lo mismo que las sociedades, cuando nosotros estamos, ¿qué es lo que mide el progreso de un país? Y hemos usado muchísimas veces el Producto Interior Bruto, el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, cualquiera de estos elementos. Yo creo que lo que mide el bienestar es el bienestar de los ciudadanos actuales, pero el bienestar de las generaciones futuras. Me preocupa mucho el compromiso intergeneracional que se da en la sociedad, ese compromiso intergeneracional que hace que los jóvenes hoy estén comportándose de una determinada manera sin importarles, sintiéndose inmune, y que no piensan que nuestros mayores necesitan mayor atención, mayor cuidado y mayor protección. Pero me preocupa que hagamos políticas públicas para hoy y no políticas públicas que combinen la atención de las necesidades actuales con la preparación del futuro. Y eso nos pasa mucho en las empresas. A veces miramos el corto plazo, miramos la cuenta de resultados para este año y no nos preocupamos de preparar el futuro. Sentido de dirección va a seguir teniendo que tener todo el mundo, y sobre todo adaptabilidad, ¿no? Lo que Ana Bendaño llamaba en su artículo la ventaja competitiva transitoria. Tenemos que buscar esas ventajas competitivas transitorias, adaptarnos, pero con un sentido de dirección. Si no sabemos dónde vamos, nos vamos a morir. Sí. Y eso es, yo creo que eso ha acentuado en este camino. Y como sé que es un tema que os gusta mucho a los tres, porque ya me lo habéis señalado, ¿qué personas, cómo son las personas qué habilidades tienen las personas capaces de gestionar de manera dual, capaces de mirar al hoy preocupándose del mañana? ¿Qué tipo de habilidades creéis que tenemos que buscar en nuestras compañías? ¿Cómo entrenar estas habilidades? ¿Qué cultura darles? Y luego ya, ¿de dónde buscamos? Como has dicho, que te gusta mucho, que estás preocupado y ocupado en reflexionar sobre el papel de la educación, te dejo ya banda ancha. Es un 5G. Bueno, pues... Bueno, yo creo que el sector educativo, pues yo soy bastante crítico en general, pero soy bastante crítico porque creo que la mayoría de los sectores han desarrollado con la tecnología mucho. Coger un quirófano de hace 10 años y coger un quirófano hoy, ¿no? Y es absolutamente diferente. El mundo educativo, la verdad que es un mundo muy, muy complejo, pero haciendo un pequeño chiste, pues casi una clase de hoy en día es casi como las de Sócrates, ¿no? Por entendernos, está la pizarra y la tiza, ¿no? Entonces creo que la aplicación de la tecnología a ese mundo ha costado mucho y está costando mucho implantarla.
¿Por qué? Bueno, pues porque los que te vienen debajo, que son millennials y casi siempre nativos digitales, se encuentran con unos profesores que tampoco quieren hacer el ridículo y que entonces cuesta que el modelo vaya poco a poco. Creo que esta situación ha ayudado a que esa digitalización avance en la educación. Creo particularmente que Mondragón, y de verdad que no es por estar aquí, creo que lo he dicho en otros foros, está bastante más avanzados que otras universidades en referencia a lo que estamos hablando. Muy probablemente porque está muy cerca de la empresa. Al estar muy cerca de la empresa, de su grupo industrial, pues ha desarrollado mejor algunos grados, como puede ser ingeniería biomédica. Nosotros teníamos que traer los ingenieros biomédicos de Chile, que resultaba un poco absurdo, ¿no?, que no hubiera aquí ingeniería biomédica, o carreras que a mí me encantan como la de Lane, que justo están focalizadas en lo que yo creo que es lo que me preguntabas, ¿no?, que son esas soft skills, esas habilidades que yo creo que son las fundamentales en un mundo disruptivo. Esa capacidad de trabajar en grupo, de ser crítico y preguntarte, y bueno, bueno, creo que es fundamental para las empresas, pero también para la sociedad, o sea, para no acabar teniendo ovejas, gente que sea capaz de desarrollar y cuestionarse todos los días lo que pasa, ¿no? Y creo que eso es fundamental. O sea, yo orientaría la educación a esas soft skills. Creo que conocimientos tenemos en la red todos y por los mejores profesores del mundo. O sea, te puedes conectar hoy online y tienes las mejores clases de Harvard, del MIT, de Stanford o de Oxford, ¿no? Y lo importante son esos planes de estudios que con todos sus conocimientos disponibles, que son excesivos, te van llevando por un camino de fortalecimiento de esas soft skills y de capacidad de adaptación a lo que va ocurriendo. Fundamentalmente flexibilidad, porque no sabemos lo que va a pasar. O sea, yo antes de pasarle la patata caliente a Vicente y decirle, Vicente, tienes que formarnos profesionales de esta manera, yo haría la autocrítica de, evidentemente, las competencias genéricas con las que puedan incorporarse a la compañía son importantes, pero yo creo que la estructura organizativa de la propia compañía condiciona mucho la capacidad de desarrollar esas competencias. Y hoy por hoy yo tengo la sensación que las estructuras organizativas que tenemos en el país son como muy rígidas, muy jerárquicas, y que necesitamos empezar a plantearnos cuál es la estructura organizativa que necesitamos precisamente para desarrollar esas competencias que parece que son las que vamos a necesitar, ¿no? Necesitamos estructuras más planas, más líquidas, más... Y esa está en nuestro tejado, en la de ser capaces de establecer las estructuras, ¿no? 100% de acuerdo, pero es que yo no creo en las estructuras rígidas. Entonces, yo creo en las estructuras modulares. Pero a ver las ailas, a ver las ailas. El mundo va a cambiar. A ver las ailas. Creo en eso que decía antes, que es la descentralización responsable, y la creo a todos los niveles. O sea, hasta cuando hablamos de plataformas informáticas, tampoco creo en ellas. Esas grandes plataformas, SAP, esas historias enormes, ¿no? Creo en pequeños módulos, en pequeñas ermitas que resuelven pequeños problemas de eficiencia, no en la gran plataforma que intenta resolver todo y acabas con con una catedral que no resuelve casi nada, ¿no? Claro. Me da un poco rabia porque estaba convencida de que iba a haber más debate, pero me estáis todo el tiempo diciendo estoy de acuerdo y esto... bueno, nada. No es que vaya... Intenta buscar un poco de desacuerdo. No. Ahí yo estoy de acuerdo en lo de las estructuras rígidas que favorecen. Yo creo que también hay una estructura de comportamiento que viene desde el modelo educativo. Y eso es lo que a mí me parece que tenemos que cambiar, ¿no? Antes has empezado hablando de nuestro querido poeta uruguayo, con el que es... hay cosas que son... Si tú no te haces las preguntas, no encuentras nunca respuestas. Claro. Entonces, tenemos un sistema educativo que no te provoca. Ahora se está cambiando la educación por retos, por ejemplo, en el mundo para solventar problemas. Es un tema importante, pero eso se lleva desde abajo, ¿no? Yo creo... yo en todos los libros te acabo hablando de mi libro, ¿no? Que es que hay que hacer una reforma educativa de verdad. O sea, de verdad. Y no es poner ordenadores en casa, no ponerse en círculo en lugar de en sillas, sino es realmente... ir a los contenidos de lo que es la educación. Y los contenidos de la educación, aprender a comunicar, aprender a cooperar, aprender a cuestionarse, tener curiosidad y a partir de ahí ser capaz de llevar eso a acción y a asumir riesgos. Eso no lo hacemos en nuestro sistema educativo ni desde el preescolar, ni la reescola, ni lo hacemos hasta el doctorado. Poco a poco se va cambiando y lo vamos haciendo. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas a las empresas y quieres funcionar de esa manera, es imposible prácticamente, porque tu forma de trabajar está hecha a la competencia,
Hay en muchas de nuestras organizaciones, y ahí coincido con John, hay unos que piensan y los demás hacen, y tú haces tu trabajo y no lo debes de hacer, y tenemos unas estructuras, yo no, más que líquidas o cualquier elemento, que permite un poco el error también. Entonces, yo creo que ahí tenemos que buscar esa gente, curiosidad, riesgo, capacidad de comunicación, capacidad de cooperación, etcétera. Y conocimiento, o sea, porque hay que seguir trabajando y estudiando y aprendiendo lo suyo. Yo cuando vaya que me operen de corazón espero que haya estudiado mucho en la carrera y haya practicado mucho. Sin duda, el conocimiento es básico, pero bueno, por encima yo pongo la flexibilidad, ¿no? De la adaptación. Sí. La agenda de las transformaciones suele ser ese papel que todos tenemos siempre, sea donde lo llevemos, papel o versión digital, y vamos apuntando y pocas veces damos por resueltas algunas de estas transformaciones, ¿no? Yo creo que lo he hecho como ejercicio de curiosidad, si queréis un poco friki. Algunas de las preguntas que he planteado en coloquios anteriores a quienes nos han acompañado en la presentación del libro, porque llevamos 9 ediciones, ¿no? Y son temas que son muy recurrentes. Parece que el diagnóstico está bastante compartido. Tenemos que incidir en ciertas transformaciones. Ciertamente no hay ni un banderín de salida ni un cartel que diga meta. Ya hemos llegado, ya somos una sociedad flexible. Tampoco quiero llevarlo a esa caricatura, pero ¿cuáles creéis que son las transformaciones clave? Podemos leerlo desde la situación en la que nos encontramos en este momento, 30 de junio del 2020, con uno de los años más raros que seguro, desde luego como sociedad hemos vivido todos y todas, o podemos llevarlo, si queréis, a esa primera reflexión que ya traíamos desde diciembre del año pasado, cuando hablábamos de dónde poner la mirada, qué transformaciones nos hacen falta. Sabin, empieza tú. Bueno, pregunta sencilla. Muy fácil. Las fáciles para Sabin, que es el anfitrión, ya sabéis. Sí, yo la primera cuestión, bueno, tú sabes, a mí me preocupa mucho la conexión público-privada, el papel de la sociedad, ¿no? Entonces creo que una de las primeras cosas es que tenemos que tener compromisos de país orientados, estructurados y definidos con participación de mucha gente, ¿no? Creo que tenemos que tener una focalización mayor en no todas las cuestiones, sino en las cuestiones que son relevantes, ¿no? Nosotros tenemos lo mismo que en las empresas, ¿no? Las empresas, yo creo que una de las grandes modelos de transformación es plantearse cómo puede resolver problemáticas sociales, cómo puede realmente con su trabajo beneficiar realmente a la comunidad. Hay algunas empresas, por su modalidad, que es muy difícil visualizar la conexión final con el entorno, con la sociedad, con lo que está haciendo, pero tenemos que ver en esa cadena cómo influimos en ese desarrollo. Y ahí tiene que haber una alineación de políticas públicas, de trabajo común, de la propia universidad, la investigación, etcétera, ¿no? Creo que tenemos que seguir avanzando en el tema de investigación, o sea, creo que tenemos que dar un fuerte sentido a la investigación. Yo creo que ha salido reforzada de esta crisis las apuestas que se ha hecho por la investigación. Creo que tenemos que ser muy selectivos en la tecnología que aportamos y en las cosas por las que vamos a ir. No podemos tener todas las tecnologías desde un país tan pequeño como el nuestro, sino que tenemos que centrar mucho más el tiro de lo que hemos centrado en el pasado para acompañar ese proceso de transformación. Creo que es un punto importante. Ya he dicho, el educativo para mí es la transformación más importante que puede ser el país. Ahora se nos pone de ejemplo los países nórdicos y para todo, para cómo gestionas la pandemia, cómo haces la vuelta al trabajo, cómo gestionas los salarios, cómo gestionas la vida laboral, etcétera, pero está fuertemente asentado en el modelo educativo que tienen esos países y el modelo de responsabilidad social. Y ese sentido para mí es la transformación mayor que podemos hacer. Entonces, transformación educativa, para mí transformación de la tecnología como un vector importante de lo que podemos desarrollar. Yo creo que se han hecho muchos esfuerzos por focalizar los recursos tecnológicos tanto de las empresas como de los centros, la universidad, los SICs, en todo este proceso, pero creo que tenemos que avanzar ahí y creo que tenemos que arriesgar y optar. Y yo les pediría al sector público que opte. No se puede optar por... No somos ricos, por decirlo de alguna manera. Somos una sociedad pobre, no empobrecida, pobre, dentro de lo que es el contexto mundial, una sociedad que tiene para mí la mejor virtud de todas, y lo digo yo creo que en todas las veces que alguien me pone una cebolleta delante para hablar,
de algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, y creo que esta crisis lo ha vuelto a demandar, del nivel de cohesión social que tiene este país. O sea, y ese es el objetivo número uno de todos, de las empresas, del gobierno, de los centros educativos y de todo el mundo. Una sociedad con los mayores niveles de igualdad en todos los ramos, no solo económicos, sino de oportunidades, etcétera. Esa es la transformación de un país. Eso es lo que hace después que se puedan generar empresas competitivas y cualquier institución competitiva. Sí, yo comparto y me alegra oírle a Sabin lo de la opción, porque nosotros en Orbea solemos decir que hay que practicar más el arte de la renuncia, ¿no? Porque precisamente por eso, porque no podemos estar en todo y ser muy buenos en todo, ¿no? Y solemos practicarlo, el arte de la renuncia, decir que no a cosas. Yo creo que es importante decir que no. O por lo menos decir hacia dónde, ¿no? Porque optar por todo normalmente no optas por nada. Y yo, por añadir algo a lo que dice Sabin, yo creo que sí todavía no hemos dado respuesta a algo que a mí me parece relevante en la medida que puede condicionar nuestro modelo económico, ¿no? Que es el reto demográfico que tenemos en el país, que bueno, pues no deja de ser el que es, y de alguna manera puede llegarnos a convertirnos en una economía que no sé si queremos realmente esa economía, ¿no? Una economía de servicios para una estructura demográfica determinada, ¿no? Y a mí es algo que, bueno, pues que me hace pensar, por lo menos, ¿no? Yo, por profundizar un poquito en el tema de investigación, yo creo que las empresas se mueven bien en lo que es el desarrollo y la innovación, pero la investigación, como es terriblemente ineficiente, creo que es algo que tiene que venir muy dinamizado por el mundo público y por una relación público-privada, ¿no? Y que lo que tenemos que conseguir es que ese mundo tan ineficiente, en el que te vas a equivocar muchas veces y acertarás en uno, en la que aciertas, tengas esa capacidad de monetización para financiar todo el resto en el que te has equivocado, ¿no? Entonces, que el mundo público que está financiando esa I, pues pueda recuperar su inversión, tiene una capacidad grande, una gran capacidad de tiro, ¿no? Independientemente de que evidentemente hay que elegir y hay que saber dónde te dedicas, pero ser capaces de monetizar los éxitos para financiar los fracasos y seguir investigando, ¿no? Que creo que no se hace y que hay otros países que lo hacen mejor que nosotros y que deberíamos copiarles. Parece fuera de toda duda que lo público tiene un papel en este momento crítico, es decir, que es de esperar un fuerte impulso de la inversión pública en los próximos tiempos. ¿De qué manera y con qué prioridades? ¿Dónde creéis que deben estar las prioridades del sistema institucional? Y digo también lo de qué manera, porque lo has mencionado ahora mismo, Miguel. ¿Cuál creéis que es el modelo de gobernanza en esta situación? Digo porque vamos terminando y como veis, las preguntas fáciles que no supone meterse en el barro. Hoy vienes lucida, es para el final y luego ya nos vamos. Creo que es importante, lo estáis mencionando, y también en el libro se hace una reflexión sobre todo ello cuando hablamos de competitividad también, y hablamos de estas transformaciones, porque lo público evidentemente es un agente con una capacidad fundamental. Tú hablabas de que el soporte tiene que ser buscar esa cohesión social que en gran medida está sobre la espalda de un sistema institucional fuerte con foco. En esta situación específicamente, ¿cuáles crees que son las prioridades y de qué manera, con qué modelo? Para mí la prioridad básica es dónde pones el foco. Y el foco, no por hacer... ¿Vas a publicar el libro, John? Sí, ¿no? No para hacer publicidad de tu libro, pero desarrollo económico inclusivo. O sea, creo que esa es la esencia del futuro del país, o sea, y de cualquier sociedad, ¿no? No por el título del libro de John, sino que creo realmente que lo que tenemos que hacer es, primero, tienes que poner el foco en la persona. O sea, lo importante son las personas, y esas personas necesitan un campo para su desarrollo. Ese campo para su desarrollo viene fundamentalmente de la actividad económica.
Habrá una actividad económica que será pública, habrá algunos servicios que son públicos, pero tenemos que seguir apostando por la industria manufacturera en este país, tenemos que seguir haciendo una inversión. ¿Dónde se produce el primer nivel no de inclusión social, sino de desarrollo económico? En empresas que yo creo que como las que tenemos en nuestro país, que pagan salarios justos, hacen una distribución de la riqueza razonablemente buena, si no, no tendríamos los índices que tenemos en los niveles de desigualdad, pero hay mucha gente en todos estos procesos que se va quedando y esa gente necesita bien. Yo celebro voy a decirlo, por primera vez que el gobierno del Estado, al tomar las decisiones que ha tomado con los ERTEs, con el ingreso mínimo vital, apunta en esa línea, ¿no? Es decir, la crisis del 8 no se jugó de la misma manera y esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta, con lo cual si tú pones el desarrollo económico inclusivo, de eso que yo decía, niveles de cohesión como base para la competitividad, esa es la esencia que te lleva a desarrollar y sobre eso yo creo que tenemos que optar. Creo que este país tiene que hacer una fuerza fundamental en los próximos años por todo lo que tiene que ver con la automoción, movilidad, todo ese sector. No podemos perder el tren. Yo creo que se están haciendo muchas cosas bien, pero tenemos que acelerar ese proceso. Todo lo que tiene que ver con, digo, como avenidas de crecimiento, ¿eh? La otra avenida es todo lo que viene que ver con, me da igual el nombre que le pongamos, transición energética, cambio climático, verde, economía verde, lo que sea, como elemento de transformación también. Algunos de esos puntos se vinculan también con la automoción, pero se vinculan con la forma de vida en nuestros hogares, la construcción, todos los elementos que tengan que ver ese. Creo que un campo que se ha abierto y que yo creo que si la pandemia ha puesto algo, pese a todas las críticas, también en situación, todo lo que tiene que ver con nuestro modelo de atención sociosanitaria, ¿no? Yo creo que de esta crisis sale reforzado el sistema de salud vasco, tanto el público como el privado, en su lucha contra la pandemia. Sale muy reforzado nuestro modelo de atención social, pese a toda la gente que ha muerto en las residencias, pero es un modelo que va en la buena línea y tenemos que acelerarlo. Las apuestas por la economía del envejecimiento, con lo que tenemos en todo este proceso, creo que es un vector de competitividad que tenemos que hacer. La tecnología, como decía antes, en ese foco y priorizar. Y yo creo que los gobiernos, antes decía yo, una cosa que a mí siempre me ha gustado y que me parece importante, en todo plan estratégico hay que sí, que no. Y creo que nuestros gobiernos tienen que aprender a decir que no, que a determinadas cosas no las van a hacer, porque si no terminas repartiendo muy mal el dinero en las políticas públicas. Terminas así, hay cosas que no deben de hacer. A mí no me gusta la palabra cogobernanza, iba a decir, en la gobernanza creo que tenemos que tener en cuenta con nuestro entramado institucional que algunas cosas que ya hacen los ayuntamientos no tienen que repetirlas las diputaciones y no tiene que repetirlas el gobierno, ni el gobierno del Estado ni el gobierno de la Unión. Creo que tenemos que buscar realmente un reparto de funciones en lo que estamos haciendo mucho más eficiente y no competir. Creo que se acabó la política espectáculo. Eso no está para eso. Y luego tenemos que transformar la administración pública y ahí hoy no voy a ser tan crítico con algunos de las cosas que se van haciendo, pero sí, bueno, lo voy a decir también, creo que hemos generado una nueva lucha de clases y es una lucha de clases que no es justa. Es la lucha de clases entre la gente que trabaja fundamentalmente en el sector público y la gente que se busca la vida en el sector privado. Creo que ahí hay una disparidad de derechos y obligaciones muy grande. Ya sé que me va a costar en las leyes y normas que están haciendo para regular la forma en que trabajamos, la forma en que organizamos nuestra actividad económica. Están hechos por gente que no ha trabajado en la empresa, que no conoce la empresa y que lo único que regula y controla son los elementos de control administrativo. Y eso no hace avanzar las empresas. Eso también lo tenemos que cambiar. Ya lo he dicho. No lo iba a decir, pero lo digo. Luego buscamos el minuto exacto de la grabación y ya haremos algo con esto. Miquel. No, me parece un comentario valiente y aunque no debata, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo igual soy muy optimista, pero yo creo que el mundo iba bien, iba bien, quizá no en algunas cosas a los ritmos que nos gustara, en justicia social, o en sostenibilidad, en los temas relativos al CO2, o en el feminismo, pero iba bien, iba avanzando, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es que volviéramos donde estábamos. Creo que lo que se ha demostrado durante la pandemia y se está demostrando es que el papel de los gobiernos es esencial. Dudo mucho, bueno, no sé si no hubiéramos salido, pero hubiera sido muy difícil tapar el bache
sin la ayuda gubernamental, y evidentemente lo que tenemos que conseguir es que esa colaboración sea mucho más cercana. Llevamos mucho tiempo trabajando en ello y es difícil porque creo que los niveles de eficiencia a veces son muy diferentes, o los niveles de velocidad son muy diferentes, ¿no? Y hay que trabajar en que de alguna forma los intereses se alinean, o los incentivos, porque al final funcionamos por incentivos, que no tienen por qué ser económicos, entenderme bien, los incentivos se alineen para que todos vayamos en la misma dirección. Y sí creo que estamos en un país que tiene una capacidad de gestión extraordinaria, que ese empresario clásico pues, ha ido evolucionando y tiene una capacidad espectacular para casi cualquier cosa, que sí creo que hay que abrir algún campo, es que automoción está perfecto, pero que se pueden abrir otros campos cercanos a automoción, como puede ser, aprovechando la situación, pues el mundo del equipamiento médico, que se parecen muchas cosas tecnológicamente a automoción. Lo han hecho muy bien los italianos, en el norte de Italia tienen una manufactura de producto médico muy buena, y creo que hay que aprender es a vender ese tipo de cosas que no sabemos, ¿no? Sabemos vender lo nuestro y nuestras piezas y tal, pero creo que no es de mucha dificultad, y que sí tenemos que diversificar un poco, ¿no? Que a veces tenemos demasiado concentrado en el mundo de automoción. Sí, yo sí estoy de acuerdo con Miquel. Yo creo que teníamos un buen foco puesto antes del COVID, y el COVID no puede despistarnos, ¿no? Porque, bueno, pues no deja de ser un paréntesis, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Y sobre todo lo que se ha demostrado el COVID es que aquello en lo que teníamos en el foco puesto sí necesita una velocidad superior a la que llevaba, porque lo que sí ha demostrado el COVID es que si no avanzamos muy rápidamente en todo aquello, en revolución digital, todo lo que éramos, todo eso puede llegar a producir desigualdades bastante notables entre las personas, ¿no? Y yo creo que es uno de los elementos que bueno, pues sí se ha evidenciado, ¿no? en esta crisis, donde bueno, pues el no ser capaces de avanzar de una manera muy rápida en determinados procesos en los que teníamos puesto el foco, como pueda ser el desarrollo digital, pues puede provocar muchas diferencias entre personas, con las consecuencias posteriores que tiene, ¿no? Entonces, yo diría que volvamos al foco, que no estaba mal, y apliquémosle una velocidad superior, porque se ha demostrado que necesita una mayor velocidad, ¿no? Y no permitamos, ya yendo para el otro lado, que el COVID, en lugar de mejorar en algunas cosas, las empeore. O sea, que alguien las utilice para mediatizar, mediante el miedo, algunas cosas que íbamos ganando en el proceso de ese mundo que iba bien, ¿no? Y que ahora se empieza a utilizar en temas de justicia social, en otro tipo de cosas, que parece que ahora los culpables son los que vienen de Polonia o los que vienen las pateras, ¿no? Ya se empieza un poco a mediatizar a la población y a manejarla en cierta dirección, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que hay que evitar, ¿no? Y volver por lo menos a donde estábamos, y luego intentar acelerar algunas. A mí la aceleración me parece, quizá, que estoy 100% de acuerdo, ¿no? Yo creo que a veces ponemos en marcha algo, también nos pasa en las empresas, no es cuestión de los gobiernos, y creemos que el ritmo es el nuestro. Entonces yo creo que lo que sí nos ha demostrado la pandemia es que en algunas cosas nuestro ritmo era no suficiente, bananero, y que tenemos que darle un poquito, que estaba bien enfocado, pero que necesitaba inyección. Y eso yo creo que viene por impulso de más focalización en eso que dijimos que es nuestra ventaja diferencial. Yo creo que una de las cosas que ha pasado en las empresas que han salido, los viejos conceptos es que van y vuelven, ¿no? El artículo más vendido en la historia de la Harvard Business School era el de las core competences de Gary Hamel y C.K. Prahalad. Durante años se hablaba, tú tienes que tener competencias esenciales. ¿Qué ha demostrado la crisis? Todos esos movimientos que habéis hecho de empresas que saben hacer una cosa pero que no la habían proyectado a otra, esa diversificación, ese intraemprendimiento, esa capacidad, lo hemos visto que con una rapidez y una agilidad empresas se han transformado. ¿Por qué? Porque saben hacer cosas, tienen un valor diferencial con los demás. Eso es a nivel de empresa y a nivel de país. ¿Dónde están nuestras core competences? ¿Dónde están? Yo creo que eso ha salido muy fortalecido en este punto, es decir, identifiquemos bien qué es lo que nos ha traído hasta aquí, eso que sabemos hacer, cómo lo vamos diversificando, cómo vamos haciendo intraemprendimiento, cómo vamos llevándolo a nuevos productos, nuevos servicios, y eso nos obliga a una cosa que yo vuelvo a insistir, perdonar que hable de mi libro, de la cooperación. Y eso es una de las palabras que tenemos que hablar, cooperación en todos los elementos. No tenemos que cooperar porque hay una pandemia, tenemos que cooperar porque juntos somos más fuertes. Y eso es algo que yo creo que tiene que ser una de las características de futuro. Sin duda, lo difícil es la gestión de la cooperación. Sí, es dificilísimo.
El segundo artículo más leído en Harvard es uno de la cooperación. Sí. Modera y cómo no, eso es lo difícil. El segundo artículo más vendido en Harvard es sobre las alianzas estratégicas fallidas. Sí, pero fíjate, Xavi, que la memoria ya, esto es lo que tiene ser ya tan mayor y llevar ya tanto tiempo en esta posición, escuchando tantos coloquios tan interesantes sobre las estrategias entre diferentes empresas, sectores, etcétera. También se ha escrito mucho en este libro blanco y se ha hablado mucho durante muchos años, ¿no? Y tal vez ahora es el momento de volver a hablar de algunas estrategias o alianzas estratégicas insospechadas, porque hemos visto también, como decías, que desde esas competence proyectadas encuentras, bueno, ¿qué hace esta empresa en este sector? Bueno, pues está haciendo lo que estaba haciendo, pero son tal vez insospechadas. No sé si nuestro tejido empresarial, por vuestro conocimiento, el vuestro directamente sobre vuestras realidades, saben, el vuestro como consultores que tenéis la lupa puesta en muchos tipos de organizaciones, ¿cómo veis la capacidad de nuestras empresas a embarcarse en este tipo de alianzas insospechadas? Porque habéis hablado de arriesgar y de saber decir no. Y bueno, no sé cómo conviven todas estas cosas. Yo creo que conviven. O sea, una cosa es arriesgar y otra cosa es que cuando ves algo claro, una cosa que hacemos mal en este país es matar proyectos fallidos. Nos cuesta matarlos mucho. O sea, y no digo matar una empresa. Se aferra, tenemos pasión por el proyecto que hemos hecho. Hombre, si analizamos que nosotros llevamos 9 años con estos libros y yo no voy a decir cuántos años llevo haciendo estas cosas que hago, lo que vemos es una profunda transformación. Es verdad que a mí me gustaría que fuéramos más abiertos todavía de lo que somos, pero creo que hemos dado un giro bestial, ¿no? Estoy viendo aquí empresas que hacen de la cooperación, de la alianza y tal, uno de sus factores de competitividad, ¿no? Creo que vamos a tener que hacerlo más en el pasado, en el futuro va a ser uno de los puntos cruciales donde debemos de apoyarnos, pero para eso tú tienes que conocerte muy bien a ti mismo y tienes que tener identidad. Volvemos a las palabras yo creo que es que hay cosas que vuelven siempre, ¿no? O sea, ¿cómo te relacionas tú mejor con otro cuando tienes identidad, cuando eres reconocible, cuando tienes unos valores, cuando tienes una forma de ser, cuando tienes una compañía que se comporta de determinada manera? Entonces yo creo que el refuerzo de la identidad, de esas competencias básicas, esa cultura que se palpe por los demás, hace mucho más abierta la información. A mí sí me preocupa y me sigue preocupando esa poca capacidad que tenemos de multidiversidad en nuestro país. A mí es una preocupación vital, ya voy cumpliendo años, ya creo que no sé si conseguiré verlo un poco más, pero nos cuesta aceptar otras culturas, otras capacidades y otra forma, y a mí eso sí me preocupa, sobre todo para el mundo más global, no tanto globalizado, es una palabra que no me gusta mucho, sino un producto más internacionalizado, donde tienes que aprender a convivir con las demás gentes. Nuestro gran problema del envejecimiento, que nos va a forzar, si queremos seguir manteniendo los niveles de cohesión, a tener gente que venga de otras latitudes, y esa gente tiene que sentirse tan nuestra como nosotros, tenemos que apoyarlo. Y ahí yo sí veo un gap todavía, ahí no veo mucho avance en estos 9 años de libros blancos, ¿no? Y está en el primer libro, lo de la multidiversidad. No sé, yo no veo mal abono abono cultural, me refiero, para que no haya una actitud de cooperación, ¿no? Yo creo que si este país se caracteriza es precisamente porque culturalmente tiene una tendencia a cooperar, ¿no? Yo creo que quizás tenemos que empezar a entender de alguna manera que un modelo de cooperación o cooperar en un ecosistema diverso al final empieza con la generosidad suficiente como para poder dar antes de esperar recibir algo, ¿no? Y ahí yo creo que son esos elementos los que también frenan un poco una dinámica de colaboración y de cooperación adecuada, ¿no? Pero estructuralmente este país es un país cooperante, no tendríamos que tener muchos problemas, ¿no? Así es, yo comulgo.
totalmente. Me está dando rabia, ¿eh? Lo siento, pero así es. Y sí creo que es fundamental tener las estrategias claras, como decíamos antes. Creo que si no sabes dónde vas no llegas a ningún sitio y naufragas, pero dentro de la estrategia tiene que estar la capacidad de ser muy flexible y adaptarte, porque el mundo cambia y cambia muy rápido, ¿no? Bueno, pues fijaros cómo hemos tenido que adaptarnos, tenemos que ir terminando. Fijaros cómo hemos tenido que adaptarnos, que la previsión era tener una presentación como en otras ocasiones, y estamos compartiendo también. En el otro lado hemos dicho que tenemos mucha gente escuchándonos que estará a sus cosas. Habíamos dicho que no llegar a más de 1 hora y cuarto, porque desde aquí la conversación tiene un tono y desde casa probablemente tiene también otro, y vamos a intentar que se sientan tan a gusto como creo que nos hemos sentido los demás. Pero como decíamos que la parte final siempre es la más complicada, os voy a pedir una receta, ¿vale? Y ya puestos a pedir, os voy a pedir 3 recetas, ¿vale? A cada uno. Receta a corto, medio y largo plazo. Estando donde estamos en este momento, me gustaría pediros qué hacer para quien su preocupación en este momento es resistir, qué hacer para quien su preocupación es adaptarnos, recomponernos, y qué hacer para quien está mirando al medio-largo plazo y dice, ¿y cómo hacemos? ¿Qué pregunta me tengo que hacer para enfocar el futuro? A ver si así consigo que no estéis de acuerdo. No sé. Yo que soy desobediente no te voy a... No me vas a contestar. No sé. Yo creo que a diferencia de una buena mesa, que prefiero 3 buenos platos, aquí un plato combinado, en que la estrategia es fundamental, la cultura es básica. Es básica que cuando hablamos de transformación digital, lo importante es la transformación, no es lo digital, es una herramienta. Y es básico tener empresas sólidas, pero que sólido no es inmovilismo tampoco. Y tener capacidad de adaptación. Entonces, bueno, si vas a corto, a medio y a largo, a corto hay que recuperar la demanda. Creo que se está trabajando y se está haciendo bien en recuperar la demanda. Creo que de una forma u otra se están metiendo los recursos en el sistema para recuperar esa demanda, a ver si luego recuperamos también la inversión. Creo que a medio, como decía antes, estar donde estábamos. Me gustaría que algunas cosas fueran más rápido, algunos cambios sociales fueran más rápido, medioambientales fueran más rápido, pero estaba bastante satisfecho con cómo iba el mundo. Y a largo, como hemos dicho antes, solo creo en la educación. Y creo que el mundo se cambia por la educación, y creo que tenemos que formar a nuestros jóvenes de forma que no solo sean buenos profesionales en las empresas, porque al final los países son sus empresas, son su gente, son sus oficios, por decirlo de alguna forma, sino que serán buenas personas que serán difícilmente manipulables y generarán valor social, ¿no? Es lo que veo. Y luego no nos quería dar receta, ¿eh? Yo me he apuntado. Muchísimas gracias. Me he ido alargando, me he enrollado. Gracias, Miquel, por esta charla y por estas recetas finales. Yo a corto plazo difícilmente ya se pueden dar recetas, ¿no? Porque el que no haya tomado medidas hace bastante tiempo, pues difícilmente les va a tomar ahora. O sea que lo que había que hacer había que haberlo hecho hace 3 meses, ¿no? Entonces, y que son las muy básicas, las que hemos comentado todos, ¿no? Sí me parece importante lo que comentaba también antes, ¿no? El no perder las estrategias que tenías definidas, porque yo por lo menos quizás es que soy demasiado optimista porque el impacto no ha sido como el general, ¿no? Pero yo no creo que vayan a cambiar tanto las cosas. O sea, entonces el hacer cambios drásticos a medio largo plazo me parece no me parece acertado. Yo creo que hay que mantener cierta capacidad de mantener un rumbo, sobre todo si son compañías que trabajan con consumidores finales, ¿no? Porque el despistar al consumidor final sobre cuál es tu propósito, tu visión como marca que estás continuamente trasladando, pues confunde, ¿no? Y a los mercados no hay que confundirlos, ¿no? Entonces, y yo creo que cuando empiecen a recuperarse pues los indicadores de empleo, los indicadores de crecimiento, bueno, que esperemos que a partir del año que viene se empiecen a recuperar algo, pues yo creo que se verán las cosas de otra manera, ¿no? Pero yo no sería muy disruptivo en la toma de decisiones en estos momentos.
Gracias, es que ricasco, Jon. Y Sabin, terminamos contigo. Bueno, yo diría un consejo que estoy con Jon, en que dices las medidas básicas que yo creo que el que no las haya tomado pues va a pasarlo muy mal, pero creo que yo sigo pensando, yo tengo mucha incertidumbre sobre el ritmo de salida y los ritmos y la simetría que se da en la salida. Yo diría una cuestión: prepárate para lo peor, trabaja para lo mejor. Es decir, que tengas en mente que cualquier momento te puede venir un parón, te puede parar un marón de mercado, puede haber una situación. Trabaja con la situación, piensa en esas situaciones, intenta buscar algún tipo de salida a esas situaciones que te pueden trastocar tu estrategia, y sobre todo una palabra que viene derivada también de lo que estabais comentando, que se llama coherencia. Coherencia, ¿no? O sea, no podemos de repente de la noche a la mañana empezar a vender, transformarnos, vestirnos de lagarteranas y salir a la calle, ¿no? Lo que tenemos que hacer es proyecto empresarial de futuro, sentimiento hacia dónde queremos ir y luego mucha capacidad de adaptación, pero siempre sobre la base. Me da miedo a algunos que piensan, y lo digo porque tenemos algunos clientes o personas con las que relacionamos, que el rebrote va a ser rápido, o sea que va a ser una salida en forma bestial, que va a ser una DV. Yo no creo que vaya a ser una forma DV, va a ir a ser una forma más relajada de crecimiento. Además, como digo, va a ir por barrios, entonces tenemos que estar así, ¿no? Pero yo creo sobre todo coherencia, ¿no? Yo le pediría a todo el equipo, a toda la gente, que no se vuelva loco, ¿no? Es verdad que hay cosas que han cambiado en el marco, pero hay cosas que tienes que tener, y ser fiel al proyecto empresarial, ¿no? Y reflexionar permanentemente sobre ese futuro. Pues hemos empezado con María Benedetti y vamos a terminar con Maya Angelou, porque acabo de descubrir que también nos gusta a los dos la misma cita, Sabin. Trabaja para lo mejor, prepárate para lo peor, y que no te sorprenda nada de lo que ocurre en medio, decía ella, ¿no? Y yo creo que también es una buena recomendación. Decíais que no queríais poner recetas, esto me lo habían dicho también antes, y yo creo que algunas ideas por lo menos sí que han quedado para compartir. Rondando muchos de los temas de los que hemos hablado, escrito y elaborado, pensado bastante en esta edición número 9 del libro blanco de Demacy Strategy, que sabéis que con ese formato blanco concreto es posible que tengamos un hueco en la biblioteca, pero haremos un esfuerzo para que el número 10 merezca la pena y cubra también esos centímetros que deja en las baldas. En cualquier caso, vais a poder descargar el ejemplar en cuanto termine esta conversación. Lo tenéis en la página web de Demacy, y esperamos desde luego que lo descarguéis, que lo leáis, que nos digáis qué os parece bien, qué os parece mal, qué regular, y que esta conversación, que ha sido sin lugar a dudas rara, continúe también a través de vuestras aportaciones, y ojalá sea, dentro de su rareza, tan agradable como ha sido este rato. Muchísimas gracias, Sabin, por dejarme un año más estar aquí. Muchísimas gracias, Jon y Miquel, por haberos acercado a conversar y a compartir, y muchísimas gracias a quienes habéis buscado un hueco para estar aquí. Menos mal, porque hacer esto sin nadie ya hubiese sido, todavía estábamos sin empezar. Y también muchísimas gracias a quienes habéis seguido esta presentación, esta conversación a través de la página web. Nos vemos el año que viene, eso seguro. Ya veremos cómo, dónde y en qué formato, pero será un placer poder volver a saludaros, sea como sea. Es que ricasco. Es que ricasco. Dar la mano y un beso.